Hola, ¿cómo están? El día de hoy, otra vez, el profesor César Solís con ustedes, dándoles el tema hoy de las leyes de Newton, lo que es la parte de la introducción. Las leyes de Newton son las tres leyes básicas de la física y están constituidas como pilares de la mecánica. Fueron enunciadas por el señor Newton en los Principios Naturales de la Filosofía Natural, publicada en 1686. La podemos definir en tres leyes básicas. La primera ley, conocida como la ley de la inercia. La segunda ley, conocida como principio de acción o de masa. Y la tercera ley, conocida como acción-reacción. Estas tres leyes son las más conocidas y aplicadas en lo que es la dinámica. La dinámica es la parte de la mecánica que estudia las relaciones entre el movimiento de una partícula y la fuerza que lo produce. En pocas palabras, estudia el porqué del movimiento. Ya no solamente el movimiento en sí, como lo hacíamos en la cinemática. Y es por eso que vamos a ir repasando lo que es la primera ley de Newton en este momento. Y la primera ley va así. Un cuerpo de masa constante permanece en estado de reposo o de movimiento con una velocidad constante en línea recta, al menos que sobre ella actúe una fuerza. Esto quiere decir lo siguiente: si a un cuerpo no se le ejerce ninguna fuerza, el cuerpo no se mueve. Pero si al cuerpo se le ejerce una fuerza, este cuerpo ya no cumple lo que es la primera ley de la inercia. También, si el cuerpo se encuentra a una velocidad constante y nadie perturba su movimiento, este continuará moviéndose. Así que también cumple la ley de la inercia. Como la ley de la inercia lo dice, si a un objeto que se encuentra quieto no se le aplica ninguna fuerza, este objeto no se va a mover, y la sumatoria de las fuerzas que se ejercen sobre ella va a ser igual a cero. Como pueden ver, a este objeto nadie ni lo sube, ni lo empuja, ni lo recorre, ni lo aplasta. No pasa eso. Así que este objeto se queda quieto. Es así como conocemos a la primera ley de Newton. Si una fuerza no es ejercida sobre ella, este objeto no se mueve o se mueve constantemente, sin detenerse. Ahora que ya hemos conocido la parte teórica de la ley de inercia, vamos a pasar a lo que es la parte práctica. Así que comenzamos con los ejercicios, y para eso tenemos que conocer las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo. Listo, como podemos ver, todo objeto tiene fuerzas a su alrededor. Así que vamos a ir conociendo la fuerza principal que todo objeto tiene. Todo objeto va a tener lo que se llama una fuerza gravitacional, una fuerza ejercida por el núcleo de la Tierra. A esa fuerza la llamamos peso, la cual va a estar reconocida con una W, la cual tiene de unidad en el sistema internacional al Newton. Esta siempre va a estar apuntando hacia abajo, al centro de la Tierra, no importando si el objeto está inclinado o está recto, como podemos observarlo en el gráfico 3. El peso siempre va a estar inclinado a lo que es el centro de la Tierra, no importando lo que es el terreno. Ahora vamos a conocer otra fuerza que se aplica cuando el objeto no está en movimiento pero se encuentra en un terreno. Esta fuerza se llama normal. Esta fuerza es la que surge como resultado de una fuerza de reacción sobre el terreno. Esta fuerza normal siempre va a apuntar a lo que es contrario al terreno y es perpendicular al mismo. En pocas palabras, es perpendicular al terreno. Como podrán ver en la primera figura, el anciano va perpendicular al terreno, también perpendicular al terreno en el caso de la caja negra, y en el caso del camión también es perpendicular a su terreno. Para aquellos que no se recuerdan que es perpendicular, vamos a hacer recuerdo que perpendicular es
Bueno, en pocas palabras significa que está a 90 grados de ambos lados del terreno, como se ve en este gráfico. Bueno, muchos gráficos que se colocaron. Esos gráficos interpretan lo que es la perpendicularidad, como lo podemos ver en lo que es el camión. Este es el terreno inclinado y aquí estará normal. A cuestión del peso no siempre se dirige a un lugar. También es necesario conocer la fuerza que se encuentra en un objeto que está colgado. Digamos que tenemos una caja colgada del techo. Como está colgada y ya no en la superficie, está en el aire, pero esta caja no se mueve ni arriba, ni abajo, ni de costados. La caja solamente está quieta. Como ya sabemos, conocemos a un peso, o bueno, una fuerza que se llama peso. Otra fuerza que ahora vamos a conocer es la llamada fuerza de la tensión. La tensión va a ser una fuerza contraria al peso, la cual impide que un objeto caiga al suelo, manteniéndolo en un punto sin movimiento. A esto se puede representar cuando usamos una cuerda, una cadena, cuando usamos lo que es una soga. En ese caso tenemos lo que se llama la tensión, y siempre va a estar presente cuando se utilice esta cuerda. No importa si está en forma horizontal o en forma vertical, la cuestión es que exista una cuerda. Ahora sí, con esto continuamos con lo que son los ejercicios. Para iniciar el ejercicio es necesario antes conocer lo que es el peso y su fórmula, así que vamos a iniciar con el ejercicio de peso. Y dice así: hallar el peso de un anciano que tiene una masa de 40 kilogramos. Como podrán ver, estamos colocando en representación al peso a la W y en representación a la masa a la M. Así que anotamos los datos. Es importante saber reconocer la diferencia entre peso y masa. El peso es una unidad vectorial, la cual se representa mediante una fuerza. Esta fuerza siempre está impulsada hacia abajo y con una flecha. Su unidad es el newton. A veces confundimos con lo que es masa. La masa es una unidad escalar, la cual solamente cuenta de módulo, que es el número, y una unidad, que es el kilogramo. Es una cantidad, así que solamente nos da ese valor. La masa a veces la confundimos porque dice ¿cuánto pesas? Y te dicen 55 kilogramos, 70 kilogramos, y uno piensa que eso es el peso. Pero estamos mal. El peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre una masa. Así que hay diferencia. Por eso el peso es diferente acá que en la Luna o en Marte, dependiendo de la gravedad de cada planeta. Acá en la Tierra usted pesaría, si usted pesa 100 newtons, en la Luna usted pesaría 10 newtons, porque su gravedad es de 1. Ahora vamos a ir viendo el ejercicio, y para comenzar este ejercicio es necesario tal vez ayudarnos con un pequeño gráfico para entenderlo mejor. Y ahí está, tenemos al anciano y queremos hallar su peso, y para eso partimos de la duda. Ahora te enseñaremos que peso tiene una fórmula única, la cual no va a cambiar. Y ahí tenemos, el peso es igual a la masa por gravedad, donde la masa es igual a 40 kilogramos. Y la gravedad es un dato que hemos ido conociendo desde el movimiento vertical, en lo que era la cinemática. Es la aceleración vertical de un objeto cuando cae o cuando sube. Bueno, sabiendo eso, debes recordarte que la gravedad tiene el valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero para los ejercicios vamos a utilizar 9.8 metros sobre segundo. Espero que vayamos entendiendo y repasando lo que son anteriores temas de cinemática para irnos ayudando en futuros ejercicios. Ahora continuamos. El peso es igual a la masa por gravedad. Solamente tengo que hacer lo que es el reemplazo de datos. Tenemos lo que son los datos ya reemplazados y vamos a hacer la operación 40 por 9.8. El resultado es 392, pero la unidad
Como podemos ver, tenemos al kilogramo, al metro y al segundo cuadrado. Justamente cada uno está en el sistema internacional. Cuando los tres se encuentran, el kilogramo, el metro sobre el segundo al cuadrado, se fusionan para dar de combinación al newton. Y es importante que no te equivoques al confundir newton con la fuerza normal. Es algo que típicamente pasa con los estudiantes, que confunden la n de fuerza normal con la n de newton. Una unidad siempre va después de lo que son los números. En cambio, el otro es el valor que le damos simbólico a alguna acción. Espero que con eso te haya ayudado. Pasemos al segundo ejercicio, donde ya vamos a aplicar lo que es las leyes de Newton. El ejercicio número 2 va así. Se tiene una caja en una superficie horizontal con una masa de 120 kilogramos. Hallar la normal de dicha caja. Es necesario anotar lo que son los datos y también hacer un pequeño gráfico con la representación de las fuerzas que existen sobre la caja. Como sabemos, primero existe lo que es el peso. Otra fuerza que existe también, como sabemos, es la fuerza normal, que siempre va a aparecer si existe una superficie. Si está apoyada sobre algún terreno, existe la fuerza normal. Y listo, ya tenemos las dos fuerzas representativas del ejercicio. Ahora vamos a hacer uso de un elemento que es necesario elaborar antes de comenzar el ejercicio. En todos los ejercicios de dinámica se utilizará lo que se llama un diagrama de cuerpo libre. Ustedes ya han debido conocer este elemento como cuadro cartesiano, tal vez en la materia de matemáticas o tal vez en gráficos de movimiento. También se puede utilizar como método de orientación para lo que son barcos o también para lo que son mapas. Así que comenzamos con el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre está representado por 4 flechas que están unidas en un punto único. 2 de las flechas representan al campo horizontal y 2 de ellas al campo vertical. Es necesario reconocer que el campo horizontal también está reconocido con una X y el campo vertical está reconocido por una Y. En este diagrama de cuerpo libre se representan lo que son los vectores, así que se divide por cantidades de tamaño y es necesario saber cuáles de los lugares, tanto horizontal o vertical, son positivos y negativos. Para esto yo tengo una ayuda a memoria. Irse para el cielo, positivo; irse para el infierno, negativo; ir para adelante, positivo; ir para atrás, negativo. Una vez ya realizado lo que es este diagrama de cuerpo libre, comenzamos a graficar las fuerzas existentes en nuestro anterior gráfico. Como pueden ver, en la caja existe una fuerza llamada normal y otra fuerza llamada peso. Estas fuerzas tenemos que trasladarlas acá, al diagrama de cuerpo libre. Como podemos ver, la fuerza normal está apuntando hacia arriba en forma vertical, así que lo colocamos desde el punto centro donde representa la caja hacia el lado positivo de las Y. Y lo que es el peso, que está apuntando hacia abajo, lo colocamos del punto centro al lado negativo vertical de Y negativo. Vemos que no hay otras fuerzas actuando sobre la caja, así que solamente anotamos esas dos fuerzas. Así que eso sería por el momento el diagrama de cuerpo libre. Para iniciar el ejercicio es necesario partir de la duda. Siempre partimos de la duda y decimos cuál es nuestra duda. La duda es la normal. Así que comenzamos desde lo que es la normal y comenzamos con lo que es el ejercicio. Vemos que normal está en el eje vertical. Para hallarlo tendremos que estudiar las fuerzas existentes en el eje vertical, en el eje Y. Así que comenzamos con esto. Lo primero que tenemos que saber es si el objeto se mueve o no. Como vemos que la caja no sube ni baja, ni es recorrida, nada, el objeto no se mueve y la duda que tenemos hallar está en el eje vertical, es que decimos la sumatoria de las fuerzas verticales o fuerzas Y es igual a 0. ¿Por qué ponemos 0? Porque el objeto no se mueve, el objeto no se está moviendo en el eje vertical,
Así que como no se mueve, vamos a colocar 0. Siempre es necesario que iniciemos de esta manera, identificando lo que son las fuerzas del objeto que es nuestra duda. En un ejercicio de dinámica, la duda es lo importante. Y para hallar la duda hemos utilizado el diagrama de cuerpo libre. Pero como podrán ver, fuerzas en Y es igual a 0. Pero ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el eje Y? Revisemos. Tenemos en el lado positivo a la normal y en el lado negativo al peso. Así que anotamos, en vez de fuerzas en Y, anotamos lo que es normal menos peso igual a 0. ¿Por qué normal menos peso? Primero, la normal y el peso son las fuerzas que existen en el eje Y. Por eso se dice sumatoria de fuerzas en Y. Las fuerzas en Y son la normal y el peso. ¿Por qué normal positivo? Porque normal está en el lado de la Y positiva, en el campo del bien. Y el peso está en el campo del mal, en el lado negativo, en el lado oscuro. Ahora agarramos y decimos normal menos peso es igual a 0. Pero yo necesito la normal. Así que necesitamos despejar lo que es normal. La normal va a ser igual al peso. El peso que era negativo ha pasado como positivo al otro lado. 0 más el peso, solamente peso. Así que normal es igual al peso. Con esto ya habríamos hallado lo que es la normal, pero no sabemos, no nos da un número y necesitamos un número. Así que decimos, ¿qué podemos hacer con esto? Peso. Hace ratos habíamos explicado qué poder hacer con peso. Así que decimos, una idea. Peso es igual a masa por gravedad. Un dato que ya hemos utilizado. Podemos utilizar la unidad de su fórmula aquí o podemos hallar el peso en una ecuación extra. Eso ya depende de ustedes. Yo, para hacer el ejercicio más comprensible, lo voy a utilizar en un ejercicio extra. Hallar el peso. El peso ya sabemos que es igual a la masa por la gravedad. Nuestra masa es 120 kilogramos y la gravedad ya saben que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es una constante que nunca va a cambiar, así que no te lo olvides. Luego decimos 120 por 9.8. 120 por 9.8 nos da 1176. Si agarramos kilogramos y metros sobre segundo al cuadrado, se fusionan dándome el resultado en el sistema internacional el newton, que es representado por una n. Acá está 1176 newtons. Ese sería el resultado del peso. Ahora podemos ver que este mismo resultado lo podemos cambiar acá. Listo, ese sería el resultado. La normal sería 1176 newtons. Así que nos vemos en el siguiente ejercicio. Ahora comenzamos con el ejercicio número 3. Y como podrán ver, ahora la duda es hallar la tensión de una cuerda que sostiene un pequeño adorno que pesa 0,0 kilogramos. Vemos que ahora el gráfico es un poco más realista, como lo podrán ver. Y vamos a graficar lo que son sus fuerzas. Observamos que tiene dos fuerzas, que es la tensión y el peso. Como pueden ver, el objeto está colgando, no está en movimiento. En pocas palabras, no se mueve ni de izquierda a derecha, ni de aquí ni para allá, a ningún lado. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente: analizamos las fuerzas que tiene. Tiene lo que es la tensión y lo que es el peso. El peso siempre dirigido al centro de la tierra y la tensión es la fuerza contraria al peso que impide que el objeto caiga en esta cuerda, en este caso una piquita. Para que vean que el ejercicio es real, lo voy a mover. Está colgando, no está sujeta a ninguna superficie. Listo, mientras pasa eso, ahora hagamos el gráfico. Realizamos lo que es su diagrama de cuerpo libre. Como podrán ver, hemos graficado las fuerzas que se presentan
en el objeto en el diagrama de cuerpo libre, la flecha de tensión y lo que es la flecha de peso. También vemos que en el diagrama de cuerpo libre están presentes el X positivo, el X negativo, el Y positivo y la Y negativa. Ahora comenzamos con el ejercicio y siempre empezamos de la duda. Nuestra duda es la tensión. Como la duda es la tensión, comenzamos a ver que la tensión en el diagrama de cuerpo libre se encuentra en el eje Y, así que va a ser la sumatoria de fuerzas en Y con la que vamos a iniciar. Como podemos ver, el objeto no sube ni baja, está colgando ahí. Así que lo que vamos a realizar es lo siguiente: como el objeto no se mueve ni arriba ni abajo, entonces presenta lo que es la primera ley de Newton, ley de la inercia. Y la ley de la inercia dice fuerzas igual a cero. Una vez realizado esto, vamos a cambiar lo que son las fuerzas en Y por las fuerzas que se encuentran en Y. En Y podemos ver dos fuerzas, las cuales son la tensión y el peso. Esas dos fuerzas son las que se encuentran, así que son las que vamos a colocar acá. Y ya empezamos por sus valores. Como podrán ver, T está en el lado positivo, así que vamos a colocar que T es positivo. Y el peso lo estamos colocando con el menos, porque peso está en el lado de la Y negativa. Peso está en el lado de Y negativa. Ahora solamente falta hacer el despeje para obtener lo que es la tensión. Y listo, la tensión es igual al peso, porque lo que resta pasa a sumar. 0 más el peso solamente queda peso. Tensión igual al peso. Hasta ahí sería el ejercicio, pero como nosotros necesitamos saber el valor en Newton de la tensión, continuamos con lo que es el valor del peso. Hace ratos hicimos el ejercicio aparte, ahora lo vamos a hacer ahí mismo. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Nosotros ya conocemos el valor de la gravedad y sabemos que masa es 0,05 kilogramos, así que vamos a continuar en esta parte, en este sector de la pizarra. Realizamos la operación. 0,05 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramos, metro y segundo al cuadrado se fusionan para crear al Newton. Listo, y el resultado de multiplicar 0,05 por 9.8 es 0.49 newtons. Y ahí tenemos las respuestas: 0.49 newtons. Espero que les haya servido este ejercicio para hallar lo que es la tensión en un objeto que no se mueve, ¿no? Eso sería todo en cuanto a la clase del día de hoy. Para la siguiente clase veremos planos inclinados y ejercicios más complejos. Para eso espero que se pasen el tema de vectores, que han debido llevar temas, bueno, mucho antes. Mandar un saludo a toda la unidad educativa Huancané, a mis estudiantes. Se los extraña mucho. Espero verlos después de la pandemia, jóvenes. Un abrazo a la distancia y recuerden que se los aprecia mucho. Chao, chao, adiós.